Hola, buenas tardes. Estamos esperando un poquito aquí a que Joan Plaza y Samu se puedan conectar. Así, mientras tanto, esperamos también a que todo el mundo se conecte. Como sabéis, hoy tenemos una charla de Joan Plaza que nos va a hablar de las opciones que él trabaja tras bola interior en el poste bajo. Y nada, yo creo que en un par de minutos o tres podremos empezar a hablar con él. Estamos esperando que conecte esas cosas del directo, pero yo creo que en breves lo tendremos. Veo que ya todo el mundo está conectando, que ya tenemos mucha menos gente. Aquí está Samu ya. Vale, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro. Perdonad la tardanza, pero estábamos dando los últimos retoques para la charla de hoy, que como sabéis es la última. Y bueno, agradeceros todas esas 3 semanas y estar de espectadores durante todas las charlas que hemos tenido. Y nada, vamos a esperar un minutito que ya se conecta ahora mismo Joan y cuando estemos empezamos, ¿vale? Vale, ya tenemos a Joan aquí, entonces le doy paso y comenzamos con la charla. Yo os veo a vosotros. Hola Joan, ya te escuchamos. Ahora ya te deberíamos ver si inicias el vídeo. Bueno. Buenas tardes, Joan. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vale, pues ahora que ya estamos los tres, nada, deciros como siempre a los espectadores que en el apartado de preguntas y respuestas podéis ir dejándonos vuestras dudas y consultas a Joan a lo largo de la charla y al final de la charla de Joan, Pedro procederá a darle paso a todas vuestras preguntas a Joan, ¿vale? Así que nada, Joan, muchas gracias por estar con nosotros y ya te dejo todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si ya empiezo yo a muerte aquí con todo esto. Soy Joan Plaza, entrenador de baloncesto. Yo creo que no hemos de extendernos en esto y hemos de intentar meternos en materia. Primero, daros las gracias a todos los que estáis ahí. Si yo me aclaro bien con esto, sois 44 personas quienes estáis un poco conectados. Espero realmente que perdonéis los errores que pueden haber de algún tipo de conexión. He preparado una charla donde vamos a hablar de opciones ofensivas tras meter el balón en el poste bajo, donde vais a ver algunos gráficos y algunos vídeos de partes de mis entrenamientos. Algunos son casi en vivo, con lo cual veréis un poco
la rutina que yo utilizo explicando estos ejercicios. Y ya está. Entonces, bueno, pues que en este intercambio de imágenes que vais a ver y que os pasearéis por toda Europa, porque yo creo que he seleccionado imágenes de vídeos en Alemania, en Rusia, en España, en Málaga, también en Italia. Bueno, pues en todo este intercambio de imágenes o gráficos hay algún momento en que algo no funcione suficientemente bien, porque uno de los problemas que tenemos los primeros entrenadores es que tenemos entrenadores, segundos entrenadores o ayudantes más listos que nosotros y suelen arreglarnos todas estas cuestiones tecnológicas sobre todo. Yo creo que sería interesante que viera a uno de vosotros dos, o Pedro o a Samu, para tener el feedback de si vais recibiendo los vídeos o los gráficos que yo os vaya colgando. Entonces, sí, Joan, yo estoy aquí uno de atento. los dos, mejor. Yo estaré atento a toda la charla, así que cualquier cosa que veamos mal o que vaya, aquí estamos los dos. te avisamos. Estamos los dos aquí para decirte. Bueno, la primera cuestión que os quiero decir es que lo que voy a explicar, yo creo que algunas cosas pueden ser nuevas para vosotros, porque para mí algunas han sido nuevas incluso este mismo año, los últimos años, de cómo ejecutar esta cuestión que nos hemos planteado esta tarde. Pero que es evidente que hay mil formas de atacarlo, hay mil formas de hacerlo, y a buen seguro vosotros con vuestros equipos profesionales, amateurs, pequeños o de cualquier tipo, podéis tener algunas variables que podemos discutir al final. También creo muy fehacientemente que la charla, el monólogo por mi parte, pues ha de durar 40-45 minutos en el mejor de los casos, y luego que nos pongamos a discutir de cómo lo veis, de cómo lo hacéis vosotros, etcétera, ¿vale? Entrando en materia directamente y en algo tan fundamental que estamos olvidando últimamente. Ahora, los últimos años, los equipos, los entrenadores, estamos muy predispuestos a jugar con mucha gente en el exterior. Hace unos años era una novedad que jugadores que jugaran de escolta o jugaran de tres, pues bajaran el balón, ya era algo excepcional. Ahora ya es muy común que cualquier jugador pueda bajar el balón, incluso mandar los sistemas en ataque o la transición, y los últimos años pues se ha dado el caso incluso de algunos 5 móviles que han trasladado el balón de arriba abajo, con lo cual esto es muy alegre, muy bonito, y francamente el baloncesto, nos guste o no, va un poco en esta dirección, pero la figura del jugador grande, que ahora si ha de jugar en el poste bajo, a veces juega antes un base o juega antes un 3 que no un mismo 5, a quien también les gusta jugar cada vez más lejos del aro, pero esa figura del poste bajo se está perdiendo, y yo creo que es algo que hemos de tener como referente, en el sentido de que pues bueno, yo por ejemplo cuando voy a intentar construir un equipo junto al director técnico, una de las premisas es tener gente polivalente en cada posición, y en esa posición de 5 o de 4 pues ya buscas un jugador, un 7 pies, ¿no? Un Shermadini, para de los jugadores que vosotros conozcáis que yo tuve en Málaga, pues que pueda jugar en esa posición, y como está demostrando ahora en Tenerife, pues tiene muy buenas aptitudes para ello. Y también al lado de él, pues un jugador, un 5, que quizá no sea tan grande, pero sea más móvil, sea capaz de cambiar. Entonces, bueno, yo creo que esa línea de tener a 2 5 muy altos, muy grandes, está desapareciendo, y como tal, pues a veces también desaparece el juego en el poste bajo. Sí, tenemos un jugador en el poste bajo, sí, somos entrenadores y entrenadoras que nos apetezca jugar en el poste bajo, pues la charla que vamos a tener hoy vais a encontrarle bastante sentido. Insisto, para que juegue ahí el 5, el 3 o el 1, algunas veces. Bien, empezaremos primero diciendo que para jugar esta situación en la que logramos meter el balón al poste bajo, es muy importante el juego sin balón. Y el juego sin balón, evidentemente, pues es de las cosas más complicadas que a los entrenadores, y más si tenemos la suerte de jugar muchos partidos a la semana, pues más nos cuesta introducir en nuestros jugadores. No hay mucho tiempo para entrenar, entonces ese juego tan alejado del balón, pues o lo tiene innato el jugador, o es muy difícil que tú puedas, más allá de la pretemporada, incidir mucho o generarle un hábito, como es lo que yo procuro en mis jugadores. Entonces, el juego sin balón del mismo lado, del lado opuesto, es muy importante, y también las situaciones que podamos alternar de mano a mano, de handoff. Os iré explicando algunas palabras que se dicen en inglés,
que probablemente el 90% de vosotros ya las sepáis, pero hemos de tener en cuenta que estamos hablando para todo tipo de entrenadores y categorías, ¿eh? Entonces, la primera imagen que vais a ver es un gráfico muy simple. Yo lo utilizo muchas veces para iniciar los entrenamientos y donde partimos de ese balón al poste bajo y vamos creciendo, ¿eh? Entonces, el primer gráfico que os enseño, si lo hago bien, si no ya me decís, es este que os voy a poner ahora. Confirmarme siempre si lo estáis viendo, por favor. Se ve, Joan. Bien, vale. sí. Vale, pues entonces en este gráfico, espero que lo veáis grande, antes hemos hecho una prueba y se veía suficientemente grande. En este gráfico lo que estáis viendo es una situación que parte de un 2 contra 0. Antes de empezar con todo esto, es evidente que los entrenadores, y yo en este sentido procuro ser todo perfeccionista que puedo para no llevarme a engaño y que mis ayudantes estén en la misma línea, es muy importante que exista, que se haya trabajado una buena calidad de pase, que seamos capaces de sellar muy bien al defensor en el poste bajo y luego que seamos capaces de leer las defensas. Es pensar que tener un pívot o un jugador en el poste bajo que sepa leer las defensas rivales te multiplica el rendimiento a ti como entrenador. Entonces, muy importante estas tres cosas que iremos hablando durante la charla, pero que no insistiré mucho más, ¿eh? Calidad del pase, sellar a tu propio defensor y leer bien la defensa. Bien, pues en este primer ejercicio, este gráfico que os pongo aquí, lo que veis es que vamos a empezar por este lado, uno mete el balón a 5 y lo que hacemos es que se vaya o bien al fondo o a la cabecera para recibir el pase de vuelta de 5 y allí poder tirar. Y empezamos la situación un poquito de esta manera. Luego vamos incrementando a los 2 o 3 minutos. Lo que hacemos es dar la opción a que uno, después de haber pasado dentro, también pueda cortar a canasta. Entonces, intentamos contemplar todo el abanico de posibilidades. Entonces, también que pueda existir ese pase al corte de uno, que lo veis en verde, y luego ya implicamos a los jugadores que están en el lado contrario, que esto es algo que nos da un plus. Entonces intentamos involucrar a dos para que cogiendo la espalda a su defensor sea capaz de o ofrecer un corte a 5 para recibir dentro de la zona o buscar la espalda para recibir en una línea de pase más exterior donde pueda tirar de 3. Y la última de las variables que veis en este gráfico, y ahora lo veréis en vídeo y será mucho mejor, es el movimiento de 4 a la espalda de 5 en el otro poste bajo y casi escondiéndose por debajo de la canasta. Esta es una opción realmente muy interesante. Has de tener jugadores que sepan moverse sin balón allí porque su defensor estará colapsando por delante de la defensa, pero es una opción muy buena. Entonces, salgo de aquí para que me veáis otra vez y volvemos para meteros el vídeo. Este primer vídeo que os pongo es de una situación que explica todo esto que os acabo de decir, pero en vivo, ¿eh? Confirmadme que lo veis. Lo vemos. Vale, pues yo una vez aquí... Como muy grande igual. ¿Sí? ¿Está muy grande? No, bien, bien. Ahora gracias al play, perfecto. Sí, bien, bien, Joan. ¿Sí? Sí. Yo he quitado la voz, si no, recordármelo siempre. Voy a quitar la voz de todas maneras. Bueno, aquí veis cómo lo iniciamos, ¿eh? Yo he explicado qué es lo que quiero. Veis que ahora los jugadores han acabado probablemente el calentamiento, incluso a veces durante el ejercicio de calentamiento lo estamos haciendo. Es meter el balón dentro, fuera, para buscar un tiro ahora en principio exterior, ¿eh? Puede ser dentro, fuera, fuera, dentro, pero en principio aquí estamos lanzando desde el perímetro. El jugador pasa al poste bajo, amenaza 1 contra 1, pero acaba pasando al perímetro, en este caso a la esquina. Yo creo que este jugador ya se va hacia arriba, en vez de ir a la esquina, Renfro, y no solo no tira, sino que asiste dentro. Esto ya habla muy bien de él. Pase fuera, tiro, o pase interior. Y vamos haciendo que los pivots, si tenemos 5 o 6 pivots, pues que vayan cambiando de posiciones, de un poste igual los jugadores perimetrales. Dentro, fuera, fuera, dentro. Esto dura apenas 1 minuto y introducimos ya cambios. Entonces, la siguiente variable probablemente que veréis ahora es la siguiente, es decir, de pase. Muchas veces lo que buscamos es que si hay algún pase exterior, el pivot gane la posición dentro. Entonces, ahora daremos un salto y veréis que hay un pase dentro, no hay un pase en la cabecera y ahora ya involucramos a 4 jugadores. El vídeo ha dado un salto, pase dentro. No hay otro pase interior y hay un pase al pivot contrario en 4 contra 0 que ha subido a la cabecera para triangular y hacer un high-low, un pase poste alto, poste bajo.
pase dentro, me voy a la esquina, paso al poste alto y lo hago esto, y yo creo que es muy fácil, pero insisto que voy a intentar hablar para todos los que lo veáis esto por primera vez. Hay un pase interior. Entonces, en este pase interior no hay nada, yo creo que es Abromaitis, con lo cual conocéis a varios de los jugadores. Hay un pase interior, Voronov se va a la esquina, no ha podido tirar y evidentemente si nosotros podemos repostear metiendo el balón dentro, lo vamos a hacer. Pero el defensor, que no se ve que es un entrenador, si pasa por delante, nosotros queremos ofrecer otra línea de pase. Y esa línea de pase, por ejemplo, puede venir desde la cabecera, donde Will Thomas, a quien también conocéis, pues puede subir aquí para buscar un pase al poste bajo, por encima de la cabeza, o a la esquina contraria. Aquí en este caso ha devuelto el balón a Voronov, que ha vuelto a dividir atacando una situación de close-out. Estos ejercicios que los hacemos de esta manera, los hacemos primero sin defensa, en 2 contra 0, luego en 3 contra 0, en 4 contra 0. Aquí ahora el pívot ha invertido el balón y no hemos parado de jugar. Balón dentro, balón fuera, no puedo volver a meter el balón dentro otra vez, en este caso sí ha sido posible, pero el balón en cabecera la invierte y entonces el pívot, en este caso Will Thomas, no se queda quieto mirando, sino que busca otro tipo de bloqueo para no pararnos. Ponitka, que también conocéis, balón dentro, balón fuera, la invertimos por la cabecera, no ha habido high-low y volvemos a cargar y los demás seguimos jugando sin balón. Y es una de las rutinas que hacemos y que nos sirve para, primero, premiar a los pivots y que los pivots, que muchas veces atrás, en el rebote, incluso en defensa, son capaces de estar muy pendientes de sacar el contraataque y no ven un pase de vuelta, para saber que ellos entiendan que una de las prioridades, al menos en mis equipos, es contar con el juego interior, que el balón pase por el juego interior, incluso que ellos tengan la percepción de que juegan casi de base. Tener un pívot que pase muy bien, como decía antes, es muy importante, y muchos de ellos quizá tienen ese talento, pero no han tenido entrenadores anteriormente que por la premura, por la razón que sea, no les han estimulado esta situación. Entonces, para mí es muy importante que el jugador grande o el jugador que postee, sabiendo que tiene que tiene a un tío o una tía por detrás de igual o mayor peso que él o que ella, que sea capaz de ver todo el campo. A veces de espaldas, a veces incluso encarándose al aro, pero que domine todo el espacio y yo tenga un base arriba, pero tenga otro base en esa posición un poco más escondida. Si esto os ha quedado claro, que es difícil ahora que ahí tengamos ese feedback que genera el online, vamos a pasar al siguiente. Si alguien tiene alguna duda, que se lo apunte y me lo comentáis después, porque podremos recuperar alguna imagen o algún gráfico. En este siguiente gráfico, ahora veréis, primero os lo cuelgo aquí, veréis otra rueda que me inventé hace ya muchos años y que realmente le he sacado mucho partido. Confirmarme que la estáis viendo. Perfecto. Vale, yo ahora le voy a buscar aquí. Vale, pues en este ejercicio veis que los pivots están también en el poste bajo, hay otros 2 pivots esperando fuera y todos los jugadores que están en el perímetro, en este caso son 1, 3, 2 y 7, todos tienen balón menos el -2. El ejercicio empezaría en manos de 3 y lo que hace 3 es pasar a 5, como hemos hecho antes. Pero ahora lo que estamos haciendo es que un jugador sin balón empiece a cortar. Cortes del lado contrario, entonces 5 no tan solo puede jugar 1 contra 1 o tirar o incluso devolver el balón a 3 si se ha ido a la esquina o se ha ido arriba, que no es el caso, sino que sobre todo esté pendiente de los cortes que se dan en el lado contrario a donde tiene él el balón. Seguimos estimulando a que ese poste bajo no solo haga pases fáciles o juegue 1 contra 1, sino que también sea capaz de asistir a jugadores que estén en el lado contrario, que es la parte más complicada. Entonces, me inventé un poquito esta rutina de tal forma que en el corte de 2, pues este recibe y acaba. Pero entonces 7, que ya estaba detrás de 2, está pasando a 4 y ahora será 3, que ya se ha quedado sin balón después de pasar a 5, quien cortará a canasta para volver a hacer una bandeja o un step back o lo que queráis. Y estamos así haciendo una rueda donde vamos dándole más riqueza. La primera es una bandeja normal, la siguiente es una finta de pase, pero al final 5 o 4 girarán hacia la línea de fondo para tirar, y la tercera fase que veréis en el vídeo, espero, es la misma situación, pero 2 no cortará hacia canasta, sino que 2 irá a la esquina. Os lo pongo para que
este rollo que os he metido en el gráfico, que espero podáis visualizar un poco, lo entendáis algo mejor. Salgo de aquí y nos metemos ya en el vídeo, que es probablemente lo que más os explicará. A ver, esperar que encuentre yo este. Confirmarme que lo estáis viendo. Sí, perfecto. ¿Sí? Vale, pues ya veréis. Pase interior, corte desde el lado contrario, sin más. Pase interior, corte desde el lado contrario. El pívot puede pasar de espaldas, puede pasar de cara, pero es pase hacia el lado contrario. Entonces, parece una estupidez, pero es una buena rueda de calentamiento, una buena rueda para generar hábitos en que el pívot extienda su mirada más allá del frontal, que es lo que suelen hacer ellos. Ellos se ponen uno contra uno o la pasan al jugador del mismo lado. Y aquí lo que les estamos incitando es que estén muy pendientes de lo que sucede en el lado contrario, que es el más difícil de defender. Bajo un poco la voz, perdonad. Estamos haciendo que aquí, por ejemplo, habéis visto a John, que no lo queríamos tan temprano, pero puede también fintar y acabar el mismo. El pívot aún está pasando, pero ahora ya empezamos a darle la libertad al pívot a que ya no solo pase, sino que él también pueda acabar, como va a hacer ahora Will Thomas penetrando por la línea de fondo. Encarándose, veréis distintas formas durante este minuto y pico. ¿Ves? Ahora el pívot gira hacia la línea de fondo para pasar igualmente al corte, pero ahora veréis esta otra forma. El pívot recibe y se gira hacia la línea de fondo para buscar el pase al córner, hacia el lado contrario. El defensor, es que no quiero ir rápido, o sea, evidentemente queremos no daros ningún tostón, perdonad, porque odio dar tostones, pero aquí el pívot se gira hacia la línea de fondo, entonces hemos de suponer dónde está el defensor de este jugador, de Pancrasio. El defensor de este jugador normalmente estará en el centro de la pintura, y si este jugador se va hacia la esquina, es muy difícil, ¿sabes? Ser muy buen defensor espacial como para saber de que un jugador que se está alejando del balón pueda tener alguna opción de recibir el balón. Fijaros aquí, Will Thomas acaba de recibir de Bronov, él se va a girar hacia la línea de fondo y se gira de fondo buscando ese pase a la esquina, donde su supuesto defensor probablemente está en el centro de la zona para manotear o buscar. Aquí es el pívot desde el lado contrario, Colton, el que ha hecho el pase hacia la esquina, recibo, a John ataca, y si no puede acabar por él mismo, pues acaba haciendo un pase a la esquina hacia el lado contrario. Entonces, insisto que no inventamos ninguna sopa de ajo, pero en el poco tiempo que podemos entrenar, es muy importante introducir estos ejercicios en forma de ruedas, donde el jugador pueda abarcar y enriquecer luego los sistemas que yo les voy a enseñar con jugadores que están más alejados con él. No tan solo depender de un bloqueo directo o un bloqueo indirecto muy cerca. Entonces, yo creo que es una buena rueda para que la podáis probar vosotros ya en cuanto podamos entrenar otra vez. Es una rueda donde también podemos hacer pasar no solo a los pivots, sino también a veces a los treses o a los jugadores que puedan postear, al 1 alguna vez. El 1 yo creo que no tiene tanta necesidad, pero al 3 sí, porque muchas veces los treses que juegan tanto en España como en Europa son jugadores que cuando reciben allí pues ya no sueltan el balón, juegan ya muy para adentro, y cuando los colapsan es cuando sueltan el balón fuera. Bueno, pues esta rueda muy simple, como habéis visto, es una rueda que a mí me ha dado mucho rendimiento y que creo que la podéis hacer en cualquier equipo de los que entrenéis. Esto que hemos hecho yo creo que es vital. Y además es vital, como estáis viendo, para equipos de Euroliga y, por supuesto, entonces, para equipos de formación, equipos que estén jugando preferente y tratando de optar en campeonatos de España, sub-20s, amateurs de cualquier categoría. Pero entonces, evidentemente, hay algo más, porque la gente se sabe mover, pero hay que dar más alternativas, y es de lo que vamos a intentar hablar ahora a continuación. El siguiente ejercicio que os pongo se llama elbow screen. Veréis que hay mucha terminología en inglés, y no porque en castellano sea peor, porque probablemente somos más ricos gramaticalmente en muchos aspectos, pero lo que se va a buscar en baloncesto, no sé si en fútbol, lo desconozco, yo se lo preguntaré a alguno de mis colegas entrenadores, es que sean las palabras lo más cortas posibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues está claro que codo es corto y
Y elbow es igual, pero es una palabra que te permite hablar a todos los jugadores y que todos los jugadores ya lo entiendan directamente. Elbow es en principio codo y de lo que estamos hablando es del trabajo que hace el pivot que no está en el poste bajo, sino que está arriba. Os pongo el ejercicio. Primero el gráfico y luego hablamos en base al gráfico para que lo veáis bien. Confirmarme que veis el gráfico, por favor. Sí, perfecto. Sí, vale. Como veis, pone elbow options. También hay mucha terminología en inglés porque vengo de estar en Rusia y allí pues ni yo sabía ruso, ni los americanos tenían intención de saber ruso, ni los otros de otros países. Entonces, bueno, lo que veis aquí es lo siguiente. Poner los ojos en 2. 2 tiene el balón a la izquierda de la pantalla y entonces 2 progresando con el balón o en estático, que son distintas, son la misma... el mismo tipo de trabajo, pero en distinto formato. 2 lo que hace es llegar y meter el balón a 5 como hemos hecho hasta ahora. Siempre veréis que todos los ejercicios que os voy a explicar son progresivos, van de más sencillos a un poquito más complicados, nunca muy difíciles de hacer. Entonces, 2, una vez ha metido el balón a 5, le estamos pidiendo, como ya hacíamos antes en el ejercicio, le decíamos a 2, después de pasar, o te vas a la esquina, que yo creo que es la peor solución, o te vas arriba, o cortas, pero no te quedes quieto. Entonces, tampoco queremos que se mueva sin ningún objetivo y ahí involucramos a un tercer jugador. Veréis que en este primer ejercicio, cuando veamos el vídeo, si no me equivoco, está trabajando 3 contra 0. Entonces, aquí 4 es al que el pivot, el jugador que ha llegado más atrás. El que está delante puede ser 5, puede ser 4, y el que esté detrás puede ser 4, puede ser 5. En este caso, en el dibujo, veis a 4. Pues ahí a 4, lo que le hemos dicho es, cuando 2 meta el balón a 5, dame un bloqueo indirecto para 2. En ese bloqueo indirecto, 2 lo utiliza, se aleja un poquito del balón y tiene 3 opciones que son las que os marco, que están todas en verde. 3 utiliza el bloqueo de 4 y 3 puede rodear ese bloqueo y meterse hacia dentro de la zona para recibir un pase de 5. 2 puede cortar igualmente en ese bloqueo y entonces lo que hace es irse a bloquear a 3 y 3 recibe ese bloqueo indirecto para ir al mismo lugar donde provenía 2. Y la tercera opción es hacer que el pivot, en esta situación de elbow, y no os lo he dicho antes y es mi error, siempre le decimos al pivot que él tiene que hacer 2 bloqueos. Uno en la prolongación de tiros libres a 45 grados y otro en la esquina de la zona. Entonces hace un bloqueo 4, hace un segundo bloqueo 4 y a partir de ahí veréis que 2 puede rizar, como os decía, puede volver de donde ha venido o puede bloquear a 3. De tal manera que estamos logrando de que los jugadores muchas veces cambien, muchas veces sencillamente ese movimiento lo que permite es que 5, como los demás están muy preocupados de defender todo este movimiento sin balón, 5 tengan más espacio para jugar 1 contra 1, porque nadie puede tener tanta tensión sobre el balón. Después volveremos sobre este gráfico, pero como no quiero alargarme, quiero que veáis ya el vídeo directamente. Confirmadme que lo veis, por favor. Sí. Vale, esperar que entonces busco donde tengo aquí el 3. Vale, pues entonces aquí todo lo otro lo habéis visto en movimiento, ¿no? Sí, perfecto, fue perfecto. Sí, vale. No, ahora os pongo el vídeo, es muy corto, veréis 30 segundos porque veremos varios tipos de elbow. Aquí hay un pase interior, Ayón hace un bloqueo, hace 2 bloqueos y va hacia adentro. ¿Sí? Luego lo volveremos a ver antes de pasar al siguiente. Pase interior, bloqueo de Abromaitis, bloquea Abromaitis y Abromaitis continúa dentro o fuera, puede quedarse abierto. Balón interior, balón, otro bloqueo, pero ahora el alero después de pasar ha decidido rizar hacia adentro. Fijaros en este tramo final, que el alero ha subido arriba, no vuelve, en este caso se ha volvido, en el siguiente veréis que no vuelve y lo que hace es rizar. Hay un bloqueo y ahora riza hacia adentro. Y el pívot lo que hace es igualmente ir a ejecutar el segundo bloqueo, de tal manera que, aunque no lo utilice, yo estoy generando espacio, spacing, eso para mi compañero. Lo vemos una vez más, muy corto, sin parar para nada.
toma bloqueo de Ion, segundo bloqueo de Ion, y entonces Ion puede meterse dentro y recibir de su compañero del pivot, o el jugador que está en el poste bajo puede pasar fuera otra vez. Bloqueo, un bloqueo, dos bloqueos, con la opción de hacer un pop, de abrirse o de rizar hacia adentro el pivot. Aquí es Iverson que hace un bloqueo, va a hacer el segundo, pero el alero se ha metido para adentro. Espero que lo hayáis entendido y veremos un siguiente ejemplo de este mismo, pero antes prefiero volver al gráfico porque hemos de ver otras variables que tendremos. Mirad, aquí estáis viendo ahora un gráfico, espero. Lo vemos, sí. 4, sí, vale. En este ejercicio estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos aún trabajando sobre elbow. Entonces lo que ha pasado aquí es que, como hemos dado esta situación en la que hay el bloqueo, lo que hacemos es que aquí el pivot no ha llegado, el segundo pivot, o imaginaros que el pivot 4 en este caso, que estaba antes arriba, pues está en el poste bajo. Y lo que estamos trabajando es que exista igualmente movimiento del jugador que acaba de pasar, que es, en este caso es 2, 2 ha salido en bloqueo indirecto, han metido el balón a 5 y le pedimos que haya movimiento en cualquier sentido, alejándose, acercándose o, como es el caso en verde, veis que está haciendo un bloqueo indirecto para su compañero. Entonces, aquí 5, la alternativa de la que también dispone es de poder salir botando hacia afuera para realizar un mano a mano y luego hacer un roll a canasta. Entonces, ahí evidentemente uno que ha recibido el bloqueo de 2 tiene el bloqueo de 2, pero además tiene la pantalla en el handoff, en el mano a mano, de 5 que le acaba de hacer. Entonces, estas son situaciones que son alternativas que podemos meter en la situación de elbow y que son muy sencillas de aplicar. Entonces, tengo alguna más antes de meteros el resto. Os pongo otro vídeo para que veáis cómo seguimos trabajando, que explicará la siguiente parte que os he explicado antes, pero dejadme volver aquí. Confirmarme que lo veis, el 4. Perfecto, Joan. Vale, pues ahora veréis un poco, os voy explicando a medida, voy a sacar la voz. Vale, aquí ya estamos involucrando a 4 jugadores, que es lo que hemos visto antes en el gráfico. Aquí Voronov en este caso ha hecho un pase al poste bajo y ha utilizado el primer bloqueo indirecto, pero ahora tenemos al siguiente perimetral que también puede estar involucrado con un bloqueo indirecto del alero. Lo vemos y luego os lo explico. Hay 2 bloqueos, vamos a verlo entero. Ha habido un pase interior. El alero ha utilizado el primer bloqueo y después de hacer un bloqueo indirecto para su compañero, se puede abrir o continuar hacia canasta. Will Thomas hace un bloqueo. El primer jugador ha rizado hacia canasta, pero como siempre estamos pidiendo en este gesto de elbow que el pivot aquí hace un bloqueo, hace el segundo bloqueo y se desliza hacia canasta. Pues es otra opción. Siempre partiendo de que queremos 1 contra 1. Un bloqueo, 2 bloqueos y los demás nos quedamos abiertos. Uno de los 2 bloqueadores indirectos a la vuelta ha de meterse hacia canasta. Aquí ha habido un corte. Esto es muy rico. Es importante que lo volvemos a pasar entero. Pero fijaros en este detalle. Ahora el pivot va a ir a bloquear, pero el alero no decide utilizar el bloqueo indirecto, sino que corta hacia canasta, como antes hemos hecho. Entonces, este pivot en concreto, ¿qué va a hacer? ¿Quedarse? No. Lo que va a hacer es hacer igualmente un segundo bloqueo. ¿A quién? Al siguiente jugador perimetral que tenía a la espalda. Siguiente bloqueo y luego yo me meto dentro o me quedo fuera. De tal manera que a Ion, además de poder jugar 1 contra 1, le hemos ofrecido hasta 3 líneas de pase para poder anotar. Un bloqueo, realizo, segundo bloqueo, uno queda fuera y aquí incluso Iverson ha hecho un mano a mano, que ya es el último tramo. Lo vemos una vez más para pasar al siguiente. Fijaros con calma. Un bloqueo, 2 bloqueos horizontales y el alero decide meterse dentro. Will Thomas hace un bloqueo, ahora riza, vuelve a hacer el segundo bloqueo y al final hay 3 pases para el jugador que está en el poste bajo, que es lo más importante. Aquí es muy importante, por eso antes trabajábamos el pase, el juego sin balón, que el pivot parta de la idea de la agresividad de querer él jugar 1 contra 1, pero también desde de la potestad y de la capacidad de ser él como otro base, de un tío que esté dominando toda pista. ¿Veis ahí? Ion también es capaz, es un jugador listo y es capaz de ordenar con un gesto, con su brazo, de que haya un juego sin balón distinto. ¿Cómo se defiende eso? Si no se sabe que lo van a hacer, es imposible. En el sentido de que
o zoneas, que es otra opción que a mí particularmente nunca me ha gustado, o si no es muy difícil, porque estás involucrando a mucha gente a que juegues sin balón. Entonces ahí puede haber cambios, si hay cambios los puedes penalizar, lógicamente. Si no ha habido un cambio, mucha gente sufre, lo sabéis vosotros también como yo, pasando los bloqueos indirectos, porque ¿qué pasas? Por debajo, siendo muy conservador, entonces te pueden penalizar tirando de 3. Si lo persigues a su culo, pues ya vas tarde en un mano a mano que te invite a ir hacia canasta. Entonces es un ejercicio que cuesta mucho de defender y que están dentro de todos los sistemas. O sea, en muchos de nuestros sistemas que utilizamos habitualmente tenemos un balón, pues en este caso a poste bajo, podría ser a poste alto, ¿eh? Pero entonces, si a todo eso somos capaces de enriquecer tácticamente al jugador para que lea, para que intuya el nivel de scouting que hace su propio defensor, ahí es relativamente fácil. Requiere un tiempo, no os engañaré, no es fácil hacerlo de hoy para mañana, pero es una situación que una vez la enseñas, el jugador ya se queda por siempre, esté jugando en cualquier categoría del baloncesto nacional o esté jugando en Euroliga o se vaya a la NBA como es el caso. Tengo un último caso un último vídeo, perdonar, de Elbow. Este era el 4, pues es el 5. Sí, esta es una variante que os enseño el gráfico, pero la cámara ese día o no funcionó o me falló. Confirmarme que estáis viendo el 5, por favor. Sí. Sí, vale, pues en este ejercicio os pido que os fijéis ya no en la parte derecha del ejercicio, que es lo que hemos hecho básicamente hasta ahora, sino en la parte izquierda. Esta es una variable que os explico ahora y que yo no he explicado en ninguna conferencia antes, no ahora, sino en ninguna, ni físicamente, pero que yo aprendí hace 2 años y que a buen seguro otros lo habrán hecho antes. Yo no soy el inventor de nada, pero que lo que hacía era una situación de elbow igual, la aprendí estando en San Antonio hace 2 años, y entonces el pívot lo que va a hacer es un bloqueo, pero haciendo un reverso en el último momento, de tal manera que, si os fijáis en el lado izquierdo del gráfico, 5 va a ir a bloquear a 2 como ha hecho en cualquier situación de elbow, pero lo que hace es finalmente cambiar el ángulo del bloqueo, y cuando 2 ya está metido, ¿no?, en la continuación, alejándose hacia la canasta, 2 en ataque, lo que le vamos a pedir es que cambie la dirección otra vez y se vaya hasta la esquina para buscar un tiro. Es muy difícil de defender. Luego, evidentemente, 5 o 4, que os pongo aquí en la cabecera, después de hacer ese bloqueo invertido, que le digo yo, se desliza hacia adentro o se abre hacia afuera. Nuevamente, le vamos a pedir que vaya para adentro porque estas situaciones lo que suelen provocar es que haya un cambio casi automático entre 5 y 2. ¿Cómo puedes evitar que 2 tire desde la esquina? Solo haciendo que el defensor de 5 o de 4, el que está en cabecera, cuando se produce ese bloqueo invertido, salte y vaya a coger él al tirador. Pero evidentemente, si se produce ese cambio, entonces tienes la ventaja en el interior de tu 5 o del 4 yéndose hacia canasta. No sé si me habéis entendido, espero que sí, pero en cualquier caso, luego podéis ver si este vídeo o os colgáis en mi web, que también están todos estos ejercicios y podéis verlo más lentamente. Pero yo creo que es un gesto dentro de Elbow muy rico. Nosotros intentamos hacerlo este año, pero uno de los problemas que tienes jugando Euroliga es que, por ejemplo, os diré que yo, una vez acabada la pretemporada este año, yo solo tenía 36 entrenos en todo el año. Antiguamente, incluso en Euroliga, esta es mi 8ª Euroliga, pero tú podías tener 36 entrenos antes de Navidad, ¿no? Cuando tenías solo un partido por semana, más el de la liga doméstica, en este caso de la liga CB o de la liga lituana donde yo estaba, pues tú tenías un margen de tiempo, tenías casi 4 días para poder entrenar, quitando el viaje. Entonces había un tiempo donde tú podías entrenar algo más y generar estos tipos nuevos de ejercicios. Jugando o entrenando solo 36 entrenos reales, no pre-partido, no post-partido, que también son entrenos, pero de otra forma, pues entonces es más difícil de generar este hábito. Yo os invito a que lo probéis y si nunca os sale bien, que seguro que os saldrá bien, si sois capaces de perseverar en la idea, hacérmelo saber, porque me hará gracia que una vez se lo expliqué en un clínico online durante un confinamiento a gente de Galicia y lo utilizó. Bueno, voy a intentar ir rápido para no pegaros mucho a la turra. Vamos a ir por otra parte.
vamos a ir a por otra parte otra opción, vaya, no otra parte, otra opción que se puede hacer, nosotros le llamamos Next, es una situación parecida a la de Elbow, pero contando bastante más o implicando más a los jugadores que están en el lado contrario al balón. Como os he dicho al principio, el éxito de sacar rendimiento al juego en el poste bajo va muy acorde de la capacidad que tengan nuestros equipos de jugar sin balón. ¿Cómo se enseña a jugar sin balón? Hay muchos ejercicios que probablemente vosotros sabéis. También es verdad de que hay jugadores que tienen esta sensación de una forma casi innata, de poderse mover muy bien, de saber reconocer que su defensor o defensora está muy pendiente del balón, entonces ser muy fácil de cogerle la espalda, pero es también la más difícil tanto de defender como de atacar en muchas ocasiones. Bien, pues os voy a enseñar primero el gráfico y a partir de ahí crecemos. Ya habiendo explicado el elbow, ya veréis que es bastante más sencillo. Vale, otra vez me confirmáis cuando podáis que lo estáis viendo. Sí, perfecto. Sí. Es Next, este ejercicio veréis aquí, estaba puesto porque alguno de mis ayudantes el año pasado tampoco lo había trabajado y para que no nos perdiéramos lo remarqué un poquito más. Vale, en ese ejercicio estamos un poco en la misma dinámica que antes, hemos metido un balón dentro, insisto en la calidad del pase, en pasar con una mano si es posible, un buen pase picado, generando un buen ángulo de pase, sellando bien a tu defensor, bla, bla, bla. Pero entonces lo que ahí estamos haciendo es que el 4 y el 5 que estaban en cabecera, 4 o 5 que estaban en cabecera, quizá tienen una distancia muy grande del hombre que acaba de pasar el balón dentro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos movemos sin criterio? No, lo que estamos haciendo es que, evidentemente, si 4 y 5 o 5, el que están en cabecera, están muy lejos para hacer un bloqueo rápido, un elbow screen a 2, en este caso, lo que estamos diciendo es, bueno, pues estás muy lejos de ellos, estarás muy cerca de los que están lejos del balón. Y allí le estamos pidiendo a ese 4/5 que está en cabecera que haga un bloqueo, pero a 45 grados contrario. Muy difícil realmente de defender, también difícil, no os lo negaré, de que haya un buen timing en ataque, pero ahí 4/5, si hace un buen bloqueo, lo que va a provocar normalmente es que tenga que haber casi un cambio defensivo entre el 4/5 y el 2/3. Entonces ahí lo que estamos diciéndole a 2/3 es, con el bloqueo indirecto que te está ofreciendo el pívot de cabecera, o rodeas, como hacías antes, o ni lo tomas y cortas a canasta, o lo rodeas pero no vas hacia la zona, sino que te abres a la línea de 3. Veis que aquí os marco 3 opciones, una naranja que se abre a la línea de 3, una que rodea y que va hacia canasta y otra que ni tan siquiera toma el bloqueo y va hacia adentro. Entonces, lo que va a hacer 4/5 que está en cabecera es lo contrario. O sea, si cuando yo he ido a bloquear a 2 toma mi bloqueo indirecto y se abre a la cabecera, yo voy dentro. Si cuando yo bloqueo a 2-3, 2-3 riza hacia adentro, yo me voy a abrir a la línea de tiros libres para recibir un balón. Veis que está más sobremarcado en verde para recibir o generar otro pase al jugador que tiene el balón en el poste bajo. Entonces, una vez más, estamos partiendo de cuando 5/4 que está en el poste bajo tiene el balón, lo que le pedimos es agresividad para jugar 1 contra 1, pero a la vez que esté contemplando todo lo que los demás compañeros con y sin balón están generándole. Entonces, ahí 2 que acaba de pasar, puede ser la esquina, que lo veis en gris, muy difuminado, o puede ser la cabecera, o puede quedarse, ¿eh? Pero ahí los otros están generando tal nivel de trabajo que muchas veces sus defensores están muy pendientes de ellos y menos pendientes del balón. Y entonces ahí 5/4 es cuando tienen más disposición de jugar 1 contra 1. Os lo pongo. También os he marcado una situación donde 2/3 va a la esquina contraria, pero yo creo que en el vídeo no sale. Os voy a poner el vídeo y entonces lo veréis algo mejor y no os aburriré tanto. Perdonad que tarde, pero es que aquí lo tengo entre un inglés y un ruso, porque son vídeos que sacamos de la etapa esta última mía, porque quería que lo vierais así muy fresco, no fuera de los años de Unicaja, pero quiero saber
si realmente acierto aquí en el 3 y lo tengo ahí un poco no tan bien marcado. Perfecto. A ver, decidme qué estáis viendo. ¿Qué pone? Está en ruso, pero empieza por ¿Ves? M. Está en ruso, ¿no? ¿Ves? Lo sabía que algo fallaba. Vale, pues debe ser este, supongo. A ver, vamos a verlo y si no lo cambio. Vale, pues no. Como os decía, ya habéis visto que no os he engañado. Estaba en ruso y entonces me juega malas pasadas porque entre el inglés y el ruso pues da problemas. Dejarme probar con este, pero los demás están bien señalados. Ah, este es un... Perdonad, tengo que traducirlo mejor. Esta es la parte final, antes de hablar del next, perdonadme que haya dado este salto, pero esta es la parte final del elbow con defensa, que también quería que la vierais. Lo pasamos rápido, si os parece, pero quiero que lo veáis. Esto es el mismo ejercicio que hemos hecho antes con defensores. Un bloqueo, 2 bloqueos, va para adentro. Estamos trabajando en elbow, ¿eh? Pase interior, Will Thomas hace un bloqueo, va a hacer un segundo, pero ha rizado el primer jugador, con lo cual va a bloquear al siguiente tirador que está en el perímetro. Os lo pongo otra vez para que lo veáis. Yo creo que es muy interesante que os fijéis y vamos parando en todo caso. Pase interior, un bloqueo en este caso es Abromaitis, hace un bloqueo para Ponkrashov, toma ese primer bloqueo y podría ir a bloquear al siguiente perimetral, podría rizar, que es lo que va a hacer, o podría volver por sí mismo. Pues bueno, aquí él riza. Mira, Joan, no está moviéndose el vídeo, está parado. Así que como estaba al principio se ha quedado. Estáis... igual estamos aquí, ¿no? Eso es. ¿Estamos aquí? ¿Ahora? ¿Es este? Ahora sí que se ve. Sí, vale, pues esperar, porque tengo que salir y entrar, porque el que os quiero marcar es otro que está aquí. Ahora estáis viendo In-Out Game, igualmente. Elbow 3. No, estamos viendo el de antes, el mismo. El mismo de antes, fantástico. Por lo menos yo, sí. Sí, el que está en ruso. Está en ruso, sí. El que acaba en 4. este se cuela por todos lados. Esperar a ver si soy capaz de... ¿Ahora estáis viendo Elbow 3? Elbow 3, sí, perfecto. Vale, pues ahora sí estamos... Vale, pues vamos aquí a esta pase. Vale, muy bien. Veis, mirar, pase interior es elbow, pero ahora con defensores, que es lo que os decía antes. Entonces, hemos hecho el elbow en 3 contra 0. Hemos hecho el elbow en 4 contra 0. Ahora hacemos el elbow, pero con 4 contra 4, ya con defensores. Entonces, aquí parte de ese bloqueo indirecto inicial, hay un bloqueo. Este jugador que puede ir a bloquear, no va a bloquear a su tercer compañero, sino que riza, y el pivot, que en este caso es Abromaitis, ha hecho el primer bloqueo y va a ir a hacer el segundo. Pero ha habido un rizo, lo penalizamos hacia adentro. Pase interior, Will Thomas hace un bloqueo, va a ir a hacer el segundo y bloquea para el exterior, que saca un tiro más o menos cómodo. Entonces aquí la riqueza está en que el jugador, cuando va a hacer este jugador que va a pasar dentro, ya os he dicho antes que tenía 3 opciones. Puede tomar el bloqueo de Will Thomas y volver, puede tomar el bloqueo y rizar hacia canasta, o puede tomar el bloqueo y bloquear al tercer compañero, al otro perimetral. Entonces, nunca sabes qué va a hacer. Por eso os decía que dentro de un mismo sistema hay entrenadores que tienen 50 sistemas y felicidades porque lo hacen la mayoría muy bien. Pero también puedes tener menos sistemas y tenerlos muy ricos, de tal manera que sea muy difícil ejecutar un gran scouting sobre estas cosas si se hace muy bien. Y aquí en este caso Renfro toma el primer bloqueo, pero riza otra vez hacia canasta. Will Thomas, que iba a hacer un bloqueo a Renfro, ve que Renfro se mete hacia adentro y lo que va a hacer es un siguiente bloqueo para el siguiente exterior. Y luego Will Thomas se abrirá hacia el pop para recibir también un pase en caso de que llegue. Entonces, bueno, son opciones que podéis dentro de un mismo sistema, porque cualquier sistema, como os decía antes, muchos de ellos hacen que el balón llegue al poste bajo y luego salga y se invierta el balón, pero si dentro de estos mecanismos somos capaces de enriquecerlo, yo creo que es mucho mejor. Pero salido, intento meteros lo que
el next, que está, si no está en ruso, y soy capaz de encontrarlo. Perdonadme, ya veis que el trabajo de mis ayudantes, que yo siempre valoro mucho, pero cuando es de utilizar tecnología, pues aún lo valoras mucho más. Vamos a ver si es este, y si no volveré atrás, porque insisto que los 4 últimos vídeos que tengo los tengo marcados aquí y están originalmente marcados en ruso, y veremos si es este. Decidme lo que veis. El de ruso, el que acaba en 4. Está el ruso, sí, pero habrán varios, Pero bueno, no, salgo de aquí porque este te lo cojo a la mitad. Quiero enseñaros el next para no saltarme los espacios. Entonces tengo que probar, perdonar, pero tengo que probar los 3 rusos que tengo para saber qué es. Vamos a ver. Este es elbow, el que estáis viendo igualmente. Elbow ¿no? 2, sí. Elbow 2, sí. Perfecto, pues ya lo borro, fuera, nada. Vale, aquí tenemos otro en ruso. Veremos a ver si es este. Dejadme que lo vea. Vale. Este ya lo dejo aquí porque es el siguiente y no quiero saltarme el orden que hemos estado explicando. Y a ver si el tercer ruso ya no me falla. Decirme que veis, pone next ahora, ¿no? Sí. Next 1, sí. Sí, ¿no? Next 1, perfecto. Vale, pues si es necesario luego repetimos el gráfico. ¡Bum! Ya os pongo aquí. Aquí estamos jugando 3 jugadores y un entrenador que hace el primer pase. Entonces, ha habido un pase al poste bajo y el pívot que está en la cabecera, bien porque viene tarde el rebote o porque ha estado trabajando, bajando el balón junto con los perimetrales, no tiene tiempo para bloquear a quien acaba de pasar, y lo que va a hacer es todo lo contrario, es bloquear al que está más alejado, generando esto. Hay un rizo para canasta. Pase al poste bajo, el pívot que está en cabecera va a bloquear lejos, y en este caso, como habéis visto, el alero no ha rizado, sino que ha ido hacia arriba, pues porque probablemente su defensor se ha querido hacer el listo metiéndose dentro y él, leyéndolo, ha ido sobre cabecera. Balón interior, ahora es Ion quien hace el bloqueo. Entonces, el alero va a ir fuera, yo soy el pívot, voy a ir dentro. Balón interior, el alero sube fuera, yo me meto dentro. Entonces puede haber 2 pases para el jugador. Lo pongo entero para que lo veáis y quito la voz. Balón interior, bloqueo indirecto hacia el lado contrario y en este caso rizo. Balón interior, bloqueo, no rizo, sino que voy fuera, entonces ya tengo 2 posibilidades de pase. Balón interior, Ion bloquea, el alero sale fuera, Ion va dentro y recibe incluso el pase del jugador perimetral. Balón interior, voy fuera y ahora hay pase entre pivots directamente. Entonces, como habéis visto, lo que estamos dando, igual que pasaba un poco antes en el elbow, aquí, cuando yo le paso a Ion, le estoy diciendo a Ion, no, yo quiero que juegues 1 contra 1. O sea, si tu defensor está muy cerca de ti, si tú te ves fuerte para jugar 1 contra 1, si el defensor del pasador, que en este caso es un entrenador, no está colapsando mucho la línea de pase, yo lo que quiero inicialmente siempre es que tú vayas a jugar 1 contra 1. Quiero igualmente que tú me la puedas pasar fuera, en este caso es un entrenador, pues sería un jugador, para que yo pueda tirar. Pero ¿qué hacen los demás? ¿Están sentados en el sofá, en el lado contrario? No, los demás ahí siguen trabajando. Y aquí en este caso es Abromaitis, que va a hacer un bloqueo y ofrece 2 líneas de pases más de las que ya tenía Ion antes de empezar. Espero que lo entendáis. Es difícil saber si captáis un poco la idea que pretendo daros, pero es generar líneas de pase siempre sin subestimar la capacidad que tenga el pívot de jugar siempre 1 contra 1, que para mí es vital. Bien. Salimos aquí y entonces, antes de pasar al siguiente, quería enseñaros otra situación de Next, incluso una en la que estamos trabajando elbow y Next al mismo tiempo en 2 lados de la pista, en el sentido de que hay que economizar el tiempo, no tan solo en mi caso, que he tenido la fortuna de jugar este año en Euroliga, y entonces has de realmente economizar mucho el tiempo para no perderlo,
pero vosotros que estáis entrenando, muchos de vosotros en formación, pues tampoco podréis entrenar todos los días y evidentemente, pues si tenéis 45 minutos o tenéis 1 hora y cuarto, tenéis 1 hora y media y en las condiciones que sean, pues hay que hilar muy fino para sacar muy bien el tiempo, para aprovechar muy bien el tiempo. Entonces, os pongo el último tramo, yo creo que es este, si no me he equivocado, luego repasaremos. Decidme lo que estáis viendo. Next. Next. Entonces, este es el 1B que os decía. Vale, esta es una situación de next, pero ya implicando a 4 jugadores. Siempre hemos trabajado primero 3 contra 0, ahora ya estamos trabajando en 4 contra 0. Hay un pase interior, lo vemos entero y luego os comento. Hay un pase interior. Y entonces hay un bloqueo, en este caso del pivot, un segundo bloqueo del pivot, como antes hacía en la situación de elbow, pero todo en el lado contrario. Pase interior para Ion, el alero ese mismo lado se ha ido a la esquina y desde el lado contrario han trabajado para buscar un tiro inmediato, evidentemente. Aquí lo que queremos es que haya un tiro inmediato de este jugador, pero si realmente lo están defendiendo muy bien, es muy difícil que vuelvan a defender muy bien un segundo bloqueo indirecto. ¿Qué va a provocar? Que probablemente haya un cambio entre el pivot y el alero. Fijaros bien, a lo interior ha habido un primer bloqueo de Will Thomas al alero que estaba a 45 grados del lado contrario y hasta un segundo bloqueo. Y ese segundo bloqueo es muy importante incentivarlo porque, como vosotros sabéis, cuanto mejor bloqueas, más solo te vas a encontrar. Y esto es una regla que en profesionales y al máximo nivel sigue existiendo. Entonces hay que incentivar la generosidad de aquel que está bloqueando, ya no tan solo para que sus compañeros se enriquezcan, sino porque él mismo, si asume estadísticamente que cuanto mejor bloquee, más solo va a quedar, pues probablemente lograremos que nuestros jugadores lo hagan con más frecuencia. Un bloqueo, un segundo bloqueo, y yo voy al lado contrario. O sea, el alero ha continuado abierto, hay un bloqueo, un segundo bloqueo, yo me meto dentro, y siempre y cuando, como os he dicho antes, con la premisa de que aquí Ion puede jugar 1 contra 1, siempre, pero fijaros que Ion está botando y dominando todo el espacio visual, con lo cual te enriquece mucho que los pivots, y no es muy frecuente, sean capaces de dotar a tu equipo de esa capacidad. Balón interior, un bloqueo, segundo bloqueo, pase en flare, el flare es casi un bloqueo ciego, que es lo que acabaremos la charla con ello, pero bloqueo en flare y una continuación interior. Y es muy difícil de hacerlo y la única solución real que se encuentran los entrenadores es cambiar automáticamente, pero no puede hacerlo todo el mundo. Lo del cambio automático está muy estigmatizado porque parece que lo puede hacer todo el mundo y en realidad muy poquitos equipos están en condiciones de poder hacer cambios automáticos siempre. Vale, pues vamos al tramo final. Y en este tramo final yo solo os doy una herramienta más, siempre partiendo de la misma línea. La misma línea es el jugador que mete el balón al poste bajo. ¿Qué puedo hacer? Es lo que nos preguntamos. Hemos visto que podemos jugar casi por libre, pasar, irme a la esquina, pasar y cortar hacia canasta, pero también tenemos la situación del elbow. El último jugador lo que está haciendo es un bloqueo al jugador que acaba de pasar. Y en Next estamos haciendo que el último jugador esté haciendo un bloqueo alejándose del balón. Pues la última herramienta que os doy hoy es una que nosotros le llamamos back. Y que back de espalda, básicamente, pero son terminologías que utilizamos para que lo entiendan todo el mundo. Os lo pongo, confirmadme que lo veis, por favor. Sí, perfecto. Back. ¿Sí? Vale. Pues en este back lo que veréis es que hay una situación donde 3 tiene el balón. Ahora nos hemos ido al otro lado. 3 tiene el balón y 3 sigue insistiendo en meter el balón a 5. Entonces, ¿qué podemos hacer? 3 puede ir a la esquina, 3 puede cortar, 3 puede ir hacia arriba. Por supuesto, esto no hay que dejarlo de hacerlo casi nunca. Insisto que ir a la esquina a veces fomenta que el defensor 3 pueda estar manoteando y dificultando un poquito más el trabajo de 5, para jugar 1 contra 1. Pero aquí lo que estamos viendo es que no hay ningún otro pivote en cabecera. El otro pivot está, como hemos dicho al inicio de todo, está en el otro poste bajo, en el poste bajo contrario al de 5. Entonces, igualmente queremos incentivar que haya movimiento, que haya la dificultad. Yo creo que no descubro la sopa de abajo y vosotros lo sabéis tan bien como yo,
que la mayoría de entrenadores lo que hacen es que cuando jugamos contra un equipo que dispone realmente de tener un muy buen poste bajo, lo que hacemos es colapsar. Se colapsa con la defensa del pasador o la defensa del jugador que está en el centro, o incluso doblando por la línea de fondo con el otro pivot, lo que sea. Entonces, ¿de qué manera logramos que no nos puedan colapsar tan fácil y que 5 en este caso puedan jugar 1 contra 1? Pues generando movimiento en el perímetro, generando juegos sin balón. Y es un poco la temática que hoy nos preocupaba. Entonces, aquí en este movimiento estamos haciendo que 3 mete balón dentro y ahora lo que le estamos pidiendo es que el alero del lado contrario, aunque no haya un pivot, esté haciendo un bloqueo ciego a 2, de tal manera que esté generando una situación casi de flare. Flare, la traducción en castellano, seguro que alguno luego lo opinará y lo dirá mejor que yo, pero básicamente sería un bloqueo ciego con una continuación específica, o sea, una continuación que puede rodar hacia adentro, puede abrirse, pero generalmente las situaciones son muy difíciles de defender cuando se ejecutan con buen timing, como hemos dicho, con elbow y con next. Entonces, bueno, pues ahí sencillamente uno hace un bloqueo a 2, fijaros que X2, que sería el defensor de 2, está saltando un poquito al centro de la zona, ya preparándose para colapsar, y se encuentra, y X1 está igual, y se encuentra que uno no se queda quieto, que es el gran que, y va a hacer un bloqueo ciego a la espalda de 2. 2 se mueve sin balón muy bien, y entonces 5 tiene la oportunidad de jugar 1 contra 1, de pasarle a 3, pero luego también de pasar al tirador a 2, que se abrirá a la prolongación de tiro de 45 grados contrario, y a 1, que muchas veces se mete dentro de la zona para poder recibir. Una vez más, intentamos verlo en el vídeo y así lo aclaramos mejor. Vamos a tener la problemática rusa de antes, perdonadme, pero voy a ver si soy capaz de encontrarla bien, aunque sea en ruso. Bien, yo creo que es esta, si no, pues tiro para Iván, deja de compartirnos primero esta pantalla para que luego te aparezca... voy, sí. Eso es, gracias. Que lo he encontrado y ahora lo metemos. Vamos a ver si es este. ¿Estáis viendo un next ahora mismo aún? Next one, sí. Next one, ¿eh? Vale. Este que está en ruso, a ver si veis uno en ruso ahora. Sí. Sí, vale, pues debe ser este. Vamos a ver. Vale, fijaros desde el inicio, lo vemos entero y yo os voy explicando. Ha habido balón al poste bajo igualmente y veréis que el jugador de amarillo del lado contrario está haciendo un bloqueo ciego a un entrenador que está en cabecera con el escudo y entonces el pívot puede evidentemente jugar 1 contra 1, como hemos dicho, pasar a este alero que le ha acabado de pasar o meter ese balón muy difícil hacia el lado contrario de defender, donde hay un buen tirador para sacar un triple o hacer un pase a la continuación. Después de ese bloqueo veréis, hay un bloqueo, también el jugador sencillamente puede no utilizar ese bloqueo y meterse hacia canasta. Voy a bloquear, yo aprovecho el bloqueo y luego incluso aquí el base, después de bloquear, se ha metido hacia canasta generando otra línea de pase. Pase interior o pase exterior, como está haciendo ahora las últimas acciones. Veréis que se da un poco de todo. Continuación, pase interior. Entonces, tenemos otra vez 3 líneas de pase que estamos generando. Aquí Ion pasa al pivot o al 4 o al exterior que estuviera fuera. Bloqueo, pase interior. Bloqueo interior, bloqueo ciego. Si era un pivot el que estaba haciendo ese bloqueo, aún mejor, porque nos da más variedad. Es una situación, yo creo, muy buena para entrenar, que si logramos generarla como un hábito, como os decía antes, lo que va a provocar, y pararemos ahora, aquí es un alero, pongamos que es un 3, este jugador que está haciendo este bloqueo. Entonces, cuando está haciendo este bloqueo, este defensor, que es mi entrenador, es muy difícil que pueda pasar por encima, ni tan siquiera por debajo, y defender este skip pass. Esto es un pase de lado a lado, un pase bombeado que sería de lado a lado, se llama skip pass. Entonces, este skip pass es muy difícil de defender con velocidad. Si lo sabemos, si es una rutina donde el equipo contrario hace siempre lo mismo, podremos pararlo como otras muchas cosas. Pero si es una lectura táctica
del jugador, que es lo que procuro que mis jugadores con tiempo acaben asumiendo, es muy difícil. Entonces, ¿quién puede defender a este jugador? El defensor del bloqueador. Pero muchas veces entonces ahí se genera un mismatch que es cuando entonces nosotros pasaríamos al jugador interior, al jugador que va hacia adentro. Os lo dejo abierto para que lo veáis. Bloqueo. Ahora está la primera fase, solo eran pases al triplista. Hay pase interior, hay un bloqueo. Al-Bichi ha hecho un bloqueo. Cualquiera, el 1, 2, 3 o 4, desde el lado contrario, pueden hacer un bloqueo exterior. Y seguimos buscando aún a ese gran triplista en el lado contrario. Pero una vez ya lo saben, ahora este jugador no ha tomado el bloqueo y ha cortado por delante. Muy bien, es una gran alternativa. Bloqueo y ahora ahí sí, insistimos en el pase exterior, pero a continuación, antes de acabar, veréis que empiezan a haber ya más pases interiores y os aseguro que 2 o 3 veces por partido es asequible que tú puedas meter ese balón interior. Y estamos hablando que 2 o 3 veces hacerlo con ciertas garantías, las que tú anotes o saques falta, muchos de los partidos, como sabéis, la diferencia se acaba resolviendo entre los 1 y 7 puntos. Entonces, poder robar 1 o 2 veces situaciones de este tipo por una buena lectura táctica es una buena opción. Bueno, son maneras de trabajar que yo logro implementar dentro de mis sistemas, que generalmente pues, me han dado un buen resultado. Insisto que hay que creer y hay que visualizarlo y probablemente una de las cosas que llevo haciendo ya en los últimos años es dibujarlo en una pizarra la primera vez en plena pista, a veces ver incluso un vídeo allí en plena pista para que los jugadores puedan mimetizar aquello que tú has hecho quizá con otros equipos y lo puedan hacer todos mejor. Entonces, os he guardado aquí una situación donde, como os decía antes, trabajamos 2 cosas al mismo tiempo. En este sentido, a ver si me confirmáis que lo veis, veréis que aunque la cámara está demasiado abierta, en un lado estamos trabajando elbow y en otro estamos trabajando necks. Entonces, a ver si adivináis en qué lado estamos trabajando cada uno de ellos. Mirad. Quito la voz, confirmarme que lo veis. Sí, perfecto, Joan. Vale. Pues entonces, fijaros, esta es una captura demasiado amplia para ver detalles, pero fijaros que mis entrenadores están explicando una cosa en un lado, otra cosa en el otro. Y es una parte que muchas veces le robamos al preparador físico en esa línea de acabar de calentar en un esfuerzo que no es muy grave. Pues perdonad que quito el cursor y así lo veréis mejor. No es una parte muy grave para poderla hacer a bajo ritmo. Veréis a la izquierda, pase interior. Sí, además aquí se da una circunstancia que quizá es una variable añadida más adelante, y es que tenemos los 2 pivots en el poste bajo. Fijaros solo en el lado izquierdo de la pantalla, y es obvio que estamos trabajando elbow, screen. Aquí están los 2 pivots, hay un pase interior y el pivot del lado contrario sube desde el lado contrario a hacer ese bloqueo indirecto que antes mandábamos al pivot que estaba solo en cabecera. Will Thomas sube, hace un bloqueo al Bichi ha rizado y entonces, como ha rizado hacia adentro, Will Thomas se queda abierto. Entonces, es la misma situación de elbow, pero con el pivot viniendo desde el lado contrario. Hay un bloqueo, 2 bloqueos para tiro o pase interior. Mientras que en la derecha, lógicamente, entonces estamos trabajando necks, con un pivot en cabecera y otro abajo. Hay un pase arriba, hay un bloqueo aquí en los blancos, en la que ha rizado Ponkrashov hacia canasta. Veis que el ritmo es muy suave, con lo cual por eso lo podemos hacer en el tiempo del calentamiento. Bloqueo lejos para una bandeja de Voronov. Y entonces son ejercicios que evidentemente el Next requiere a 4 jugadores y que siempre acabamos haciendo y al final con defensa. O sea, está muy bien la teórica, está muy bien hacerlo 4 contra 0 sin defensores. Yo luego paso a que lo hagan contra mis propios ayudantes, sean entrenadores, sean los fisios, sean los médicos, sea hasta el director técnico, algunos se ha metido, sea el de prensa, pero muchas veces progresamos en estos ejercicios haciéndolo con defensa, con entrenadores en la pista, y al final es cuando ya ponemos a jugadores entre ellos a hacerlo a la máxima velocidad. Pero bueno, era solo un ejemplo para que veáis que si tenemos 5 minutos y no podemos rascar mucho más, pues podemos invertirlo haciendo que lo hagan durante 3 o 4 minutos en cada lado y todas las variantes que os he explicado antes.
Vale, para acabar, y ahora sí, luego ya me preguntáis lo que os parezca, os he puesto una situación, aquí está en el gráfico, pero yo creo que seré capaz de explicárosla. Es una situación donde aplicamos una alternativa más. O sea, nosotros hemos metido el balón dentro, esto es un gesto técnico, un movimiento, un sistema, si queréis decirle, que alguna vez he utilizado en algunos equipos o algunas fases de la temporada. Tenía un gran jugador que algunos de los más antiguos recordarán, que era Duško Savanović, en mi época en Sevilla, pero luego también lo hice el último año en el Real Madrid y yo creo que ha sido el segundo o tercer año en Unicaja, donde tenía buenos pasadores, sobre todo en la posición de 4. Os pongo el gráfico y lo entenderéis. Confirmadme que lo veis, por favor. Sí. ¿Sí? Vale, pues entonces aquí en esta situación volvemos un poquito a lo que hemos estado haciendo durante todo el rato. En todo el rato lo que hemos partido es desde ese pase interior. Aquí tenéis a 5 jugadores en una estructura de diamante. Entonces, en esta estructura de diamante lo que hemos hecho es que, o de rombo, como queráis decirle, en esta estructura de diamante, 2 ha salido sobre el lado de 4. Fijaros aquí en el detalle, y sé que os parecerá una tontería, pero yo realmente en mi ADN me enseñaron a tener cuidado de los detalles y para mí es importante no solo pedírselos a ellos, sino hasta dibujarlos yo cuando hacemos la planilla de entrenamientos. Entonces ahí 2 toma el lado de 4, pero fijaros que 2 finta el lado de 5. O sea, no se va a tomar el lado de 4. No, hagamos trabajar a nuestro defensor pensando que me voy a ir hacia un lado, yo me voy a ir hacia el otro. Entonces, 2 finta, toma el lado de 4, 1 le pasa a 2 y 2 ya está en la situación que hemos dicho antes. 2 va a pasarle a 4. Entonces, 2 ¿qué puede hacer? Hemos dicho, pues 2 puede hacer lo que antes hemos dicho. 2 puede irse a la esquina, puede alejarse yéndose a la cabecera, o puede cortar. Si en ese corte a canasta yo puedo recibir, fantástico. Pero si no recibo, una de las alternativas que podíamos hacer, os digo Savanović porque era un gran pasador, pero he tenido muchos y es injusto que no me acuerde, pero ahí Savanović, que estaba en la posición de 4, era un jugador que le gustó mucho, probablemente ya tenía este hábito antes de que lo entrenara yo, pero le gustaba mucho la capacidad de sentirse el base. En aquel momento era el Georgios del equipo, lo que ahora sería el Teodosic, lo que sería un Rodríguez, lo que sería cualquiera de los bases buenos que tenemos en España, Rodríguez, Llull, los Campazzos, lo que queráis. Entonces, ahí lo que hacía Savanović en la posición de 4 era, tal como recibía, esperaba. Él amenazaba 1 contra 1 y ahí 2, después de haber pasado a 4, corta hacia canasta y hace un bloqueo a 5. Ese bloqueo a 5 es muy difícil de defender porque lo más probable, estaréis pensando vosotros, es que cambien. Si cambian, evidentemente hay una desventaja de altura muy grande. Pero es que incluso si cambian, 2 después de haber bloqueado, puede irse a esconder debajo del aro, como veis aquí, o puede abrirse otra vez a la esquina, llevándose al defensor de 5. Como les digo a los jugadores, aquí jugamos 5 contra 5, no jugamos 5 contra 6. Entonces, cuando 2 está haciendo el bloqueo a 5, la única solución para que no haya un pase de 4 a 5 y que 5 pueda hacer allí un cancho a 1 metro del aro, es que cambien, que 2 se quede con 5. Muy bien. Entonces, a partir de ahí es evidente que nuestro 2, si es defendido por 5, puede abrirse a la esquina y ahí atacarle en 1 contra 1 con mucha velocidad. Entonces, es sencillamente una de las 1000 opciones que a buen seguro, introduciendo todas esas variables que os he estado explicando, pues del elbow, del next o del back, os puede dar cualquier sistema. Si cualquier sistema que vosotros imaginéis y que el balón en un momento u otro pase por el poste bajo, si tenemos la riqueza táctica y la libertad de lectura o la habilidad de la lectura de reconocer que las defensas están ya defendiendo nuestro sistema, es evidente que van a hacer muy difícil el scout o el espionaje rival. Y no quiero alargarme mucho más porque es evidente que podría poneros sistemas donde en base a las 3 opciones que os he explicado, pues se generan buenas situaciones. Lo podéis ver viendo mis partidos o entrando en la web, veréis que hay varios partidos descargados, o si utilizáis Synergy también es muy fácil de verlo. Entonces,
dar esto os va a permitir ganar partidos, pues no seré yo tan ingenuo deciros que con esto ganáis el partido. Pero es evidente que quiero que entendáis que os va a dar mucha más riqueza táctica y técnica en muchos sentidos, y que a poco que realmente incidamos, que a poco que realmente tengamos unos ayudantes que también quieran mejorar al equipo, no solamente en salidas adelante, en el sentido de que pues muchas veces los entrenadores, y a mí me ha pasado, o sea, que no es ninguna crítica, tú puedes tener 3 sistemas y entonces a las que no te funcionan, pues bueno, pues me saco otros 3 sistemas, y si no te funcionan saco otros 3. Bueno, yo creo que no es el camino. Primero hay que pensarse bien qué perfil de equipo tenéis. Una vez tengáis bien dibujado qué perfil de equipo tenéis, por lo tanto si sois capaces de jugar más rápido, más lento, más interior, más exterior, pues entonces ya decidir los sistemas. Y cuando tenéis los sistemas, yo creo que lo que habéis de ser capaces, sobre todo, es de no caer en la tentación, que cae mucha gente, o sea, no sería ningún error, de cambiar inmediatamente porque no funcionan. No, es decir, yo he llegado a la conclusión, probablemente equivocada, pero lo he discutido con mis ayudantes y probablemente no estará muy lejos de ser una realidad, que para que un sistema madure, para que un sistema te dé rendimiento, en el buen sentido de la palabra, no sea algo fugaz, que un día lo haces y te sale bien, a todos nos ha pasado. Pero en general, un sistema en una dinámica normal de entrenamientos te puede tardar 3 semanas en generar una buena capacidad de rendimiento, donde tú tengas buenos tiros, canastas, por supuesto, o faltas, o sensación de que tienes riqueza. Entonces, bueno, pues tú puedes hacer 3 sistemas y 3 sistemas nuevos y 3 sistemas nuevos, o de esos 3 sistemas perdurar, seguirlos madurando, incidir sobre todo en ángulos, en distancias, en velocidades, pero también en la riqueza de que el jugador lea. Con esa lectura que provocan estas situaciones que os he dicho, de elbow, de next o de peg, permite que cualquier sistema se multiplique y evidentemente incrementa mucho la dificultad del equipo rival a poder defender. Y nada más por aquí. Yo ahora estoy en vuestras manos. Si queréis preguntar alguna cosa, aquí estoy para responderos también como pueda. Sí, Joan, ya aprovecho y antes de comenzar con la ronda de preguntas, evidentemente agradecerte esta gran exposición, que creo que ha sido muy enriquecedora, y aprovechar para preguntarte ya mi pregunta. Cuando jugáis Next y el exterior decide volver y jugar el flare, ¿en ese flare tenéis establecido el tiempo de bloqueo o lo dejáis a la lectura del jugador? No, normalmente es por lectura. O sea, nosotros es evidente que cuando estás haciendo el next, la posición del defensor que está en el lado contrario es quien marca un poco los términos, en el sentido de que, si os lo sé explicar bien, o sea, el defensor que está a 45 grados en el lado contrario, si está defendiendo muy mal, estará muy enganchado a su par, con lo cual nos facilitará mucho las cosas. Si está separado, que es donde debería estar, el bloqueo del pivot, el ángulo de bloqueo del pivot va a ser determinante. O sea, un bloqueo plano que permita al defensor del tirador pasar por encima o por abajo, pues va a dificultar que haya un gran porcentaje de tiro. Entonces, la velocidad en la ejecución es fundamental. Entonces, lo más importante para mí en el next es que el pivot, cuando eche ese bloqueo, inmediatamente reconozca si su compañero ha rizado o si su compañero se queda en la cabecera o si su compañero tan siquiera ha tomado el bloqueo y él ha de volver ir hacia arriba. Entonces, ese segundo bloqueo que hacíamos en el next se da pocas veces, pero la única razón de ser es que siga haciendo que mi defensor esté pendiente de mí y, por lo tanto, no colapsando tanto al pívot en el poste bajo, que es quien en realidad queremos, y he dicho muchas veces durante esta charla, que lo que queremos por encima de todo es que el pívot, cuando recibe el poste bajo, me genere peligro, por sí solo o pasando. Entonces, es lo que básicamente buscamos. Vale, muchas gracias. Y ahora sí, ya le doy paso a Pedro y al resto de preguntas. Perfecto, Joan. Pues si te parece, empiezo con alguna que nos han dejado por aquí, ¿vale? Nacho Silva te dice: hola, Joan. ¿En todo el trabajo de ruedas marcas aspectos técnicos de trabajar o los jugadores tienen la libertad para elegir? Muchas gracias. No, lo que decir, Nacho, es que muchas veces son los jugadores los que me han enseñado a mí. O sea, muchas de las ideas que os he expuesto hoy y que tengo en mi playbook, en tanto ofensivo como defensivo, han sido gracias a los jugadores, a otros entrenadores, a gente de quien he aprendido, por supuesto, pero muchas veces la riqueza te la da cuando no eres muy estricto con el jugador. Entonces yo
algo que he aprendido y que procuro que mis ayudantes también asuman, es que hay que dejar equivocarse al jugador, porque en ese margen de equivocarse también te está enseñando otras posibilidades. Por ejemplo, en una de las ruedas que hemos visto que en el next o incluso en el back, un jugador no tomaba el bloqueo y cortaba antes del bloqueo. Esa acción yo la arañé de un jugador. Si yo hubiera sido muy estricto, si no pase ese bloqueo al tiempo, no. Es decir, hay que dejar que se equivoquen, hay que aprender de ellos, yo creo que es clave, y a partir de ahí enriquecerte y que ellos vean que ellos también tienen esa capacidad de enseñarte. Entonces, mi nivel de rigidez es medio bajo. Perfecto. Pues vamos con Denis, que te dice, ¿qué ángulo de bloqueo prefieres en ese mano a mano desde el poste bajo a aquellos exteriores que les recortan? Y además te pregunta, ¿qué opinas sobre la opción de que en lugar del handoff hagan un pasar y correr para el bloqueo directo? Yo creo que las dos opciones, Denis, son válidas, en el sentido de que cuando hacemos el handoff, lo que queremos es impedir que haya una prolongación defensiva fácil, de tal manera que en ese handoff, pues hay veces que hay entrenadores que cuando yo era pequeño hacían que el pivot pivotara para que entonces también autobloqueara al jugador que venía a recogerme el balón mano a mano. Y eso sigue siendo válido y sigue siendo bueno, evidentemente, pero la velocidad en el baloncesto ha ido increciendo. Y entonces es muy difícil realmente que no te piten una falta en ataque cuando tú estás haciendo ese pivote. Entonces la entrega mano a mano del pivot ha de ser en un ángulo que realmente facilite al defensor del jugador a quien va a recoger el balón mano a mano a ir por detrás. A ir por detrás, es decir, a saltarse el bloqueo. Si realmente salta el bloqueo y el tirador es medianamente listo, pues ya se apantallará, se abrirá y ahí no puede llegar a puntearlo nadie. Si lo continúa para adentro, es cuando entonces quizá el hombre que recoge el balón no podrá acabar por sí solo, porque tendrá la presión de su defensor detrás, pero sí que habrá requerido una ayuda al defensor del pivot haciendo handoff, con lo cual podrá pasar dentro. Entonces, ahí es cuando en Euroliga uno de los problemas que nos hemos encontrado estos últimos años es que como entrenamos tampoco, como os he dicho antes, si podemos, y económicamente es difícil, porque solo los grandes portaaviones pueden hacerlo, fichas IQ, ¿no? Fichas a tíos con conocimiento, con experiencia, inteligentes, que no requieran mucho tiempo de entrenamiento para captar una idea. Entonces, ahí la posición de pies, el ángulo corporal y la continuación posterior es fundamental. Y la segunda pregunta, ya no me acuerdo, Pedro, me estaba diciendo antes. Te digo, mira, la segunda pregunta era, ¿qué opinas sobre la opción de en lugar de jugar hand-off, pasar y correr a bloquear directo? Así es, esa es fantástica. O sea, en esa línea de riqueza táctica que decíamos, táctica individual, que decíamos que nos gusta que tengan los jugadores, esa es una opción fantástica. Hay un ejercicio al cual yo bauticé como Ettore. Y le puse Ettore por Ettore Messina, lógicamente, porque fue el primero en Europa en que lo hacía, y es un ejercicio que muchos de vosotros habréis hecho y lo veis en muchos equipos, porque se ha extendido mucho, en que después de una inversión de balón, el pívot que está en cabecera, cuando lo recibe, pues puede ir botando y entregar mano a mano al siguiente jugador, sea el primero que encuentra si no ha cortado, o sea el siguiente que estaba en la esquina viene mano a mano. Bueno, pues en esa alternativa, si tú tienes un pívot que ejecuta bien esto que decía Denis, pues él puede botar. Si realmente ha habido un corte del jugador que está a 45 grados, puede hacer un pase al jugador que está viniendo desde la esquina y añadir un bloqueo, con lo cual hace muy difícil la lectura y es una situación genial para poder introducir en tu playbook. Felicidades. Perfecto. Vale. Pues te digo ahora, nos pregunta César, en las opciones de Nest, casi todas con 4 jugadores, ¿dónde colocas al 5? Si lo colocas en la esquina contraria, te limita las opciones de ir hacia ese espacio. No, la situación de Next la podemos poner la estructura como queramos, porque es evidente, pues por ejemplo, hay una situación que se da mucho en el baloncesto actualmente y es que hay 4 jugadores perimetrales, más el 5 que está en el poste bajo. Entonces es evidente que con 4 jugadores perimetrales tú puedes seguir haciendo la situación de Next con una estructura distinta y ahí probablemente no te estorba nadie. Te estorba, y estoy de acuerdo con lo que decía él, César, de que si hay alguien en el otro poste bajo, pero
ya os he empezado diciendo que aunque a mí me gusta jugar con 2 pivots muchas veces, tener esa posibilidad de tener en el campo, cada vez cuesta más, y probablemente en categorías de formación se está dando lo mismo, en tener 2 pivots al mismo tiempo, 2 tíos que estén en el poste bajo. Pero aún así, si se diera, es verdad de que la continuación la podría recoger el pivot que defiende al poste bajo contrario. Pero entonces sí que le pediríamos al pivot que está en el poste bajo contrario que le hiciera un flash hacia la cabecera, hacia el tiro libre. Entonces sería mucho más difícil. Pero entiendo lo que me dice, pero cada vez es más difícil porque todos jugamos cada vez más abiertos. De hecho, estamos demandando ampliar el campo porque hasta nuestros pivots quieren tirar de 3, quieren estar jugando muy, muy alejados, pero esa dificultad jugando con 4 perimetrales, yo 4 desde hace bastantes años, a quien yo le doy muchas veces la capacidad de bajar hasta el balón, ya lo estoy tratando bastante como un jugador perimetral, como un 3, un poco más alto quizá, o más fuerte, pero entonces yo creo que el next sigue siendo válido, sobre todo en esta distribución que os he dicho. Muy bien. Nos hace otra Denise que pregunta: ¿la diferenciación de jugar conceptos de elbow o de Ness son lecturas del interior, dependiendo de su posición en pista o por norma dentro de cada serie? ¿Tú cómo lo pones? ¿Y cómo marcas la opción de reverse dentro de las normas de spacing? ¿La opción de, perdona? De reverse. Reverse. Vale. Sí, es cierto. Sí, aquí yo creo que durante un tiempo, durante unas semanas, lo ideal es que sean solo unas semanas. En algunos jugadores pueden ser días, en otros pueden ser meses, y eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Pero durante unas semanas es cierto de que probablemente has de estructurarlo de una forma casi obligada. O sea, que, a ver, tú estás en cabecera, toma una determinación. ¿Cuál ha sido la premisa que yo os he pedido? Que después de meter el balón en el poste bajo haya movimiento. Un movimiento que no quita que en algún momento tú puedas autorreemplazarte a ti mismo, pero entenderme. Es decir, yo puedo estar en el lado contrario, incluso estando en el mismo lado del balón, y yo fintar que voy arriba y volver de donde yo vine, o irme abajo y volver de donde yo vine, pero que haya movimiento. Entonces, es evidente que en la situación de Next hay que generar ese hábito. Ese hábito, ¿qué diferencia al elbow de Next? La distancia que tenga el pivot que está en cabecera, o jugador más alto que esté en cabecera, para ir a bloquear al que acaba realmente de pasar o de ir a bloquear hacia el lado contrario. ¿Esa lectura cómo la adquieres? Evidentemente, pues repitiendo durante un tiempo y hasta hacerlo de una forma casi sistemática. ¿Qué es lo que pretende? Es todo lo contrario. Y es que el jugador, al final, a su libre albedrío, encuentre cuál es la mejor opción. Y la mejor opción muchas veces, y me ha pasado, es que intentando ir a hacer un elbow, el jugador no acaba de hacer el elbow o el pivot y ya está deslizándose hacia adentro. Entonces, o que te alejes haciendo un next y cuando tú te has ido, si tú tienes una visión perimetral que controles el balón y a tu propio defensor, que no llegues ni a impactar con el defensor y tú ya cortes para adentro. Entonces, yo creo que en general establecemos, o yo establezco esta serie de rutinas al inicio, si puede ser en pretemporada, algo estrictas o a principio de semana, si es que tiene una semana donde puedes hacer más de 2 o 3 entrenos, para luego al final que el jugador ya lo tenga imbuido, es decir, que el jugador ya haga una lectura directa y les haga espontáneamente. La siguiente pregunta, perdona, al hacerme 2, a veces la segunda, no sé si era... No te preocupes, que te la doy otra vez. Mira, la segunda parte era ¿cómo marcáis la opción de reverse dentro de las normas de spacing? Perdón. Sí, la opción de reverse también es natural. Como te he dicho, yo la aprendí. Estoy seguro que de una forma natural lo han hecho algunos entrenadores y algunos jugadores, pero yo marco muy claramente cuando aprendo una cosa nueva. Y entonces, hace 2 años, después de acabar en Unicaja, pues pude ir a ver la pretemporada en San Antonio, en Boston, y me sorprendió mucho, yo creo que fue en Boston, ahora no quiero mentiros, que realmente lo tenían muy trabajado. Y entonces es evidente que lo tenían adquirido, que con el mismo entrenador podían dejar la opción de que hubiera un bloqueo y por eso os decía que es muy importante o es muy difícil hacerlo de una semana para la otra, porque realmente lo que queremos es que el jugador no tenga la obligatoriedad de tener que hacerlo, sino que según esté respondiendo la defensa, actúe de una forma u otra. Entonces, tener un pivot con ese nivel de riqueza que vea que el defensor del alero, después de pasar dentro, ya se está anticipando demasiado al posible elbow y cambie el ángulo de bloqueo, es una riqueza brutal. Nosotros lo hemos llegado a entrenar, nos ha salido 2 partidos en esa temporada
pero no lo suficiente como para yo aseverarte que haciéndolo de una forma estricta saliera siempre. Yo creo que es un buen sistema como recurso para tenerlo, que lo podéis hacer en forma de sistema directamente, evidentemente, pero lo ideal sería que fuera a modo de lectura. Perfecto. Bien, vamos con la siguiente, que te preguntan: buenas tardes, Joan. Con una recepción interior a 1 metro de la zona, más o menos, ¿ves como una opción viable meter un bloqueo directo interior con uno de los pequeños? Sí, sí, sí. Es una opción, no sé quién hace esta pregunta, no puedo referirme a él, No, pero no puso su nombre. no puso. Bueno, pues quien sea acierta, porque es una opción muy buena y que además se está llevando a cabo en algunos partidos, habiéndolo entrenado, pero sobre todo pues después de una situación de tiempo muerto o al inicio de un cuarto. Yo creo que es una muy buena opción porque hay muy poco margen y muy poco tiempo a la reacción adecuada. ¿Cuál es la reacción que suele darse? El cambio. Y sobre el cambio, si tú tienes a jugadores que tienen la paciencia de saber finalizar, pues yo creo que es un gran qué, porque o consigues un tiro, o faltas, o acabas sacando un tiro en el pop posterior que hace el pequeño. Pero es una muy buena alternativa que he utilizado algunas veces, no desde hace mucho. Es una buena idea. Muy bien. Y dice César: ¿qué opinas del uso del short corner para recibir el balón interior en vez del poste bajo? Para que el interior... Sí. Es evidente que los jugadores reaccionan un poco en base a tu primer nivel de demanda. Yo comentaba hace unos días, no sé si fue ayer o anteayer, que para mí es muy importante y me tomo mucho tiempo en decidir cuál es el primer ejercicio que hago cada año. Creo que los jugadores detectan en ti en el primer ejercicio, en los primeros ejercicios, en el primer entrenamiento, tampoco quiero ser muy estricto en esto, cuál es tu proceder. Entonces es evidente que tener la libertad de poder jugar en el short corner, abajo o 1 metro más abierto, es ideal, pero la gran pelea que en general tenemos los entrenadores, yo creo que en todas categorías, porque también he entrenado yo durante muchísimos años en todas las etapas de formación, en todas y cada una de ellas, también en chicas. La gran pelea es tener que hacer que un pivot o una pivot pise la zona, es decir, que se esté aguantando, en el caso de los hombres, pues a un tío de 110 kilos a su espalda o 90 y tantos kilos a su espalda en dirección opuesta a la tuya y tú tengas que hundirlo. Entonces, es una alternativa que me parece muy buena, sobre todo con jugadores inteligentes que sepan que desde el momento realmente que queremos jugar interior es para estar lo más cerca del aro posible, pero que alternar esa situación a 1 metro de la zona y que eso te posibilite incluso encararte y ganar por velocidad ese pivot más tosco es una buena opción que hay que contemplar en tu playbook también, ¿no? Es una buena opción. Tenemos una pregunta de Ruby, que, bueno, son 2 preguntas dentro de una, de Rubén Vázquez, y nos dice: hablando de situaciones de post-up de pequeños, como pueden ser Abromaitis, Kuzminska, Satonarsky, ¿mantienes algunos de estos conceptos de elbow y de nest o varías el spacing con situaciones especiales? ¿Y cuánto es importante en estas situaciones para ti tener grandes que puedan tirar para que no haya un colapse defensivo? Sí, he tenido la suerte de poder entrenar a jugadores que tenían esa capacidad. O sea, en el caso de Satoransky, a quien sabe que respeto muchísimo, pues es un jugador que él llegó a Sevilla con la idea de jugar de 3, ¿no? Y después de unas semanas en pretemporada viéndolo, pues se lo comenté a él, la opción de poder jugar de base, también a mis ayudantes, al director técnico, y no lo veían muy claro, pero fue como una premonición que tuve pensando en que él era un jugador de características, un jugador de 2 metros, alto, espigado, pero que le gustaba suficientemente el baloncesto como para entrenar durante varios años, ganando confianza y acabar jugando de base puro, pero también la lectura, que tenía esa habilidad. Entonces, pues jugadores como él, que pueden llegar a postear por su altura, pero por ejemplo otro jugador que no es ni muchísimo menos tan alto, que apenas hace 1,85 m, como es Albert Ulibe, que también tiene muy buenas características jugando en el poste bajo, o otros como han comentado, Kuzminskas o algún otro más,
es evidente que muchas veces nos interesa dejar la zona lo más limpia posible. ¿Es fácil dejarla limpia? No, no es muy fácil dejarla limpia porque, aunque lo ideal, como decía, no sé, perdonar, no sé el nombre de quién lo hacía, es tener a jugadores que todos tiren, pues es difícil, ¿no? Tener a jugadores, si yo pongo un 5 jugando a 7 metros, pues probablemente su defensor, si acepto que sea un gran tirador, que no es muy fácil, cada vez más frecuente, pero no es fácil, pues el defensor estará en mitad de la zona manoteando y dificultando ese 1 contra 1 que pueden jugar. Entonces, yo creo que la opción de Next sería una buena opción a aplicar, pero para luego quedarse abierto, por ejemplo, ¿no? O sencillamente ir hacia hacia el elbow, hacia la esquina contrario, para alejarlo al máximo, o incluso hacer el next este que os decía y hacerlo desde el poste alto al poste bajo. Y entonces, aunque se ayudaran, las defensas siempre estarían saltando la defensa por debajo y podríamos arañar algún tiro algo más cómodo en el lado débil del balón. Pero es cierto que en cuanto logramos una situación de mismatch en el interior, pues cuanto menos tráfico haya en la zona, pues mucho mejor. Es una buena idea. Y tenemos la última, que es de Cristina Cantero, y te dice: hola, Joan, ¿qué tiempo le dejas al pivot para jugar 1 contra 1? Desde que recibe, ¿cómo lo pautas? Y primero le marcas mirar a otros lados, cuando ve que no hay ayuda se elige. Claro. Bueno, Cristina, yo lo que creo es que dependiendo de la edad que tengan los jugadores que entrenemos, ¿no? Como os he dicho, estáis hablando con alguien que ha entrenado en todas las categorías de formación y entiendo que hay que enseñar a una serie de pautas. Yo creo que la pauta inicial, la que pica al jugador, yo he entrenado a jugadores muy importantes que eran muy buenos jugando situaciones de 1 contra 1, pero en cuanto tú les decías o les ponías en valor la capacidad que él podría tener siendo un buen pasador, pues aun teniendo 34, 35 años, eran capaces de incentivar o de buscar, a costa de tu úlcera probablemente, algunas veces, pero eran capaces de mejorar ese ángulo de visión. Y entonces, lo ideal, evidentemente, es que el jugador que ha recibido el poste bajo, en pocas décimas, por decirte en un segundo como mucho, pues él pueda escanear si realmente el defensor está muy cerca, con lo cual será más fácil de debatirlo. Si está muy cerca pero tiene los pies cerrados, entonces es una buena situación para jugar 1 contra 1. Si los tiene muy abiertos y con el cuarto brazo sobre tu cadera, pues va a ser una lucha que va a implicar una serie de segundos y también un posible manoteo del exterior. También hay pivots que tienen esa capacidad de rápidamente encararse hacia canasta y ver directamente el campo. Entonces, te mentiría si te diría, no, en 2 segundos, no sé exactamente. Yo creo que esto es algo que hemos de estimular al jugador a que por él mismo vaya encontrando. Algunos podrán tener un balón 1 segundo y harán un pase al 1,5 segundos, otros podrán hacerlo al 3, depende del nivel de atracción que generen del resto de jugadores. Evidentemente, para jugar al poste bajo y ser un buen pasador sin que pierda la eficacia jugando 1 contra 1 o hasta tirando, requiere un tiempo, pero en el estímulo que les pongamos los entrenadores a que quieran ser cada vez más completos, llegará al punto en que se darán cuenta si en esa situación lo que vengo a deciros es que es muy fácil después de un partido pues cargar contra un jugador, y yo lo he hecho equivocadamente la mayoría de las veces, decir, hostia, ¿por qué esta situación has pasado cuando podías tirar o por qué has tirado si podías pasar? Hemos de ponerlo en su piel. 180 o la piel de ella, 180 pulsaciones, mucha gente pendiente de ti, quizás hasta un marcador ajustado. Tomar la decisión no es fácil, hay que tolerar el nivel de error, pero esa decisión provendrá básicamente más de la lectura que él mismo puede hacer, quizá apoyada en algún vídeo que ahora es muy fácil de hacer, apoyada por una conversación, incluso viendo a otras personas que pueden tomar esas decisiones. Pero yo creo que no puedo decirte un tiempo estricto, ¿no? Te mentiría. Yo creo que un jugador que tenga balón en las manos, pues yo tengo grandes jugadores ahora en la mente, Tim Duncan, pues que podía él estar votando
botaba entre las piernas, de tal manera que las ayudas perimetrales tenían que ser muy, muy, muy largas. Entonces era muy capaz de estar viendo cualquier cosa que pasara, no en el lado contrario, sino hasta en el túnel de vestuario. Y en cambio, por muchos jugadores que no les hemos enseñado suficiente, que han tenido entrenadores que solo les han dicho A, B, C, pero no les han dado la opción de equivocarse, y en ese proceso se han limitado a recibir y pasar, o a recibir y jugarse 1 contra 1. Entonces, ellos mismos seguirán encontrando el tiempo y solo la buena información colateral será lo que les haga encontrar el punto exacto de buen rendimiento. Vale, pues una vez llegados aquí, ya era la última pregunta. Finalizamos el turno de preguntas, así que solo nos queda darte las gracias por esta masterclass de juego interior y por esto. Bueno, yo no tengo mucho más que deciros que os he dicho al principio. Solo recomendaros que realmente sigáis aprendiendo. Me consta que os ha seguido mucha gente. Creo que es muy bueno y muy positivo que clubes, asociaciones y equipos sean capaces de incentivar a seguir aprendiendo. Yo soy una persona ya mayorcilla, como marca ya la barba blanca, con una cierta experiencia, y sin embargo tengo el deseo de seguir aprendiendo. Si yo me voy a Estados Unidos hace 2 años es para hacer esto. Si soy capaz de descargarme muchos de los clinics que ahora hay online o no, o coger un avión, como me ha pasado. Yo hace muchos años, hace unos cuantos años, cogí un avión solo para que alguien me enseñara, un segundo entrenador, me enseñara cómo defendían en blue, el pick and roll, cómo defendían orientando hacia un lado. Y solo quería saber eso, quería saber cómo. Entonces, esa curiosidad es la que quizá me ha traído aquí. Mi perseverancia, por supuesto, y mis ganas de aprender, de no querer ser otra persona que yo mismo, coger lo mejor de las personas que yo tengo alrededor, pero querer aprender de todo el mundo. Entonces, esa inquietud por querer aprender que vosotros incentiváis desde aquí, yo creo que es muy bueno. Pues igualmente habla muy bien de todos vosotros, de toda la gente que ha asistido, de los 40 y tantos que había en algún momento viendo esto. Espero que sea útil. Como he dicho otras veces, pues estos vídeos yo creo que han de pasar rápido para que la gente no se desconecte y vea que es muy pesado. La gente que quiera saber algo más, yo sin ánimo de lucro ninguno, pues puede entrar en la web joanplaza.com y allí puede descargarse la mayoría de estos ejercicios directamente, o entrar en el Twitter. El Twitter básicamente lo que hago es colgar los vídeos de esos ejercicios en coachjoanplaza.com y gratuitamente los descargáis o podéis hacer una lectura más pausada en casa, en la cama o en el baño de aquello que hemos estado hablando. Entonces, animaros a seguirlo haciendo, felicitar a la gente que ha estado y ha aguantado esto hasta el final, y ya sabéis dónde encontrarme. Espero que pronto nos podamos ver en un banquillo, en una pista, bien sea en España o por el mundo. Y nada más, agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo, los errores que haya podido cometer en algún momento, lo siento, pero ha sido con la mejor de las voluntades. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Joan. Gracias, Samu. Hasta la próxima. A todos los espectadores, nada, recordaros que tanto esta como el resto de las charlas quedarán colgadas en nuestro canal de YouTube Campus Castelló de Allariz, y agradeceros el haber estado estas 3 semanas con nosotros y haber podido finalizar con esta gran charla. Así que nada, mucho ánimo, nos vemos en las pistas al acabar la cuarentena y un saludo a todos.